Continuando con lo que son las ecuaciones diferenciales, procederemos a explicar lo que son las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación diferencial m de xy y n de xy es una diferencial exacta en una región del plano xy si corresponde a la diferencial de alguna función f de xy. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es igual a 0 es una ecuación diferencial exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Por ejemplo, teniendo la ecuación x cuadrada y cúbica por el diferencial de x más x cúbica por y cuadrada por el diferencial de y es igual a 0, es exacta porque tenemos que de un tercio de x cúbica por y cúbica es igual a x cuadrada y cúbica por el diferencial de x más x cúbica por y cuadrada por el diferencial de y. Se nota que m de xy es igual a x cuadrada y cúbica y n de xy es igual a x cúbica y cuadrada. Entonces la primera derivada parcial de m con respecto a y es igual a 3x cuadrada y cuadrada, lo que es igual a la primera derivada parcial de n con respecto a x. Continuando con el teorema 2.1, criterio para una ecuación diferencial exacta. Sean continuas m de xy y n de xy con derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por x de a a b y y de c a d, entonces la condición necesaria y suficiente para que m de xy por el diferencial de x y n de xy por el diferencial de y sea una diferencial es que la primera derivada parcial de m con respecto a y sea igual a la primera derivada parcial de n con respecto a x. Demostración de la necesidad. Para simplificar, supongamos que m de xy y n de xy tienen primeras derivadas parciales continuas en todo xy. Si la expresión m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es exacta, existe una función f tal que para todo x de R, entonces teniendo esto podemos decir que m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es igual a la primera derivada parcial de la función con respecto a x por el diferencial de x más la primera derivada parcial de la función con respecto a y por el diferencial de y. Entonces decimos que m de xy es igual a la primera derivada parcial de f con respecto a x y n de xy es igual a la primera derivada parcial de la función con respecto a y. En consecuencia decimos que la primera derivada parcial de m con respecto a y es igual a la primera derivada parcial de n con respecto a x. Que esto demuestra el teorema 2.1, el que vimos anteriormente. La parte de la suficiencia del teorema 2.1 consiste en demostrar que existe una función f para la cual la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de xy y la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a n de xy, lo que nos da la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, demostrando el teorema. Continuando con el método de solución para las ecuaciones diferenciales exactas, podemos decir que dada una ecuación de la forma m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es igual a 0, se determina si es válida la igualdad de la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. En caso afirmativo existe una función f para la cual la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m de xy. Podemos determinar f si integramos m de xy con respecto a x manteniendo y constante. F de xy es igual a la integral de m de xy por el diferencial de x más g de y, en donde la función arbitraria g de y es la constante de integración. Ahora derivamos f de xy
que es igual a la integral de m de xy por el diferencial de x más g de y con respecto a y, y suponemos que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de xy. Esto nos da la derivada parcial de la función con respecto a y, lo que es igual a la derivada parcial con respecto a y por la integral de m de xy por el diferencial de x más g' de y, lo que es igual a n de xy. Esto da g' de y es igual a n de xy, lo que es igual a la derivada parcial con respecto a y por la integral de m de xy por el diferencial de x. Y por último integramos con respecto a y sustituimos el resultado en la ecuación f de xy es igual a la integral de m de xy por el diferencial de x más g de y. La solución de la ecuación es f de xy es igual a c. Y continuando con el método de solución, tenemos las diferentes fórmulas que se sacaron. Un punto importante que se debe resaltar es que al probar si una ecuación es exacta, se debe asegurar que tiene la forma precisa que se vio en las primeras diapositivas, que es la forma m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y es igual a 0. Un ejemplo a resolver de cómo resolver una ecuación diferencial exacta es este. Tenemos la ecuación 2xy por el diferencial de x más x cuadrada menos 1 por el diferencial de y es igual a 0. Igualamos m de xy, que vendría siendo 2xy, y n de xy, que es igual a x cuadrada menos 1. Entonces tenemos que la derivada parcial con respecto a y es igual a 2x, lo que es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. En consecuencia, la ecuación exacta y de acuerdo al teorema 2.1 existe una función f de x y tal que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2xy y la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a x cuadrado menos 1. Entonces integramos la primera ecuación y obtenemos que f de xy es igual a x cuadrada y más g de y. Entonces determinamos la derivada parcial con respecto a y e igualamos el resultado a n de xy y obtenemos que la derivada parcial de la función con respecto a y es igual a x cuadrada más g' de y, lo que nos da que es igual a x cuadrada menos 1. Por lo tanto, g' de y es igual a menos 1 y g de y es igual a menos y. Aquí no es necesario incluir la constante integración porque la solución es f de xy igual a c.